Otro tema que no podemos dejar pasar es el cese a la guerra en Gaza y la liberación paulatina de rehenes en Oriente Medio. Para hablar, para hablar de esto, hacemos contacto con Francisco Gil White. Él es antropólogo, historiador, analista político. Y te saludo con mucho gusto, mi querido Paco Gil White. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez con ustedes, Adela. Gracias por la invitación. Al contrario, Paco, pues nada, fue una sorpresa, ¿no? Lo de María Corina. Yo creo que pues Trump se quedó con las ganas, a pesar de esto que esto que logró en Medio Oriente. Pues Trump no se lo merece, qué bueno que no se lo dieron, pero de todas maneras el Premio Nobel de la Paz pues no tiene realmente ningún significado. Digo, qué bueno que se lo dieron a Corina Machado, pero es un premio que no tiene ningún estándar objetivo ni tampoco ninguna consistencia moral. Es un premio que se lo dieron a Obama. Por favor, Obama fue abiertamente proyihadista y se lo dieron a Yasser Arafat, que dedicó su vida a matar inocentes, sobre todo judíos, pero también de cualquier índole, siempre que le estorbaran. Mató muchísimos árabes, mató gringos, mató europeos. Era un hombre dedicado a matar inocentes y a él le dieron el Premio Nobel de la Paz. Entonces, el Premio Nobel de la Paz en realidad no significa nada. Pero qué bueno que no se lo dieron a Trump, porque hubiera sido una estrategia más para lavar el prestigio de las cosas que hace Trump. Oye, Paco, ¿y cuánto incidió Trump, y hablando de Trump, en lo que ocurrió esta semana entre Israel y Gaza? Bueno, pues es una repetición del patrón que hemos estado viendo. O sea, esto tiene la misma estructura que el Tratado de Oslo. Es una continuación del Tratado de Oslo, eso es lo que es. Cuando se armó el Tratado de Oslo, lo voy a resumir en breve porque la gente ya no recuerda nada de esto. OLP Fatah, que es lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, había sido derrotada en 1982. En 1982, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, invade el sur del Líbano, donde OLP Fatah, repito, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, tenía sus bases en el sur del Líbano. Menachem Begin invade, destruye por completo a OLP Fatah, no quedó prácticamente nada. Ya nada más quedaba el ejecutivo de la OLP, que estaba acorralado. Tenían inclusive un francotirador en la mira. A Arafat lo tenía un francotirador en la mira, y el presidente gringo le retiró el permiso al gobierno israelí de terminar con el ejecutivo de la OLP. Les hablaron y le dijeron no disparen, y como los gobernantes israelíes son fieles sirvientes siempre de los presidentes gringos, nunca van ni siquiera al baño sin pedir permiso de los presidentes gringos. Son todo lo contrario de un líder israelí, son esclavos de los presidentes gringos. Entonces, pues acataron la orden, no le dispararon a Arafat, no terminaron con el ejecutivo de la OLP, y entonces los gringos y los franceses enviaron una escolta militar franco-estadounidense para llevarse al ejecutivo de la OLP a salvo a Túnez. Entonces lo salvaron. Y después de que lo salvaron, Estados Unidos, unos años después, inventó lo que llamamos el proceso de Oslo para revivir a la OLP, esta organización terrorista que se dedica a matar judíos, y con el proceso de Oslo la metieron a Israel, a territorio militarmente estratégico de Israel. ¿Y qué hicieron con el Tratado de Oslo? Bueno, pues a la hora le exigieron a Israel un montón de cosas. Se suponía que se le estaba exigiendo a ambas partes, ¿no? Entonces a Israel le exigían ceder soberanía parcial en los territorios de Judea, Samaria y Gaza, que son militarmente estratégicos, y darle control parcial de esos territorios a estos terroristas. Y se suponía que del otro lado, y además liberar, por supuesto, muchos terroristas de las cárceles israelíes. Eso también sucedió en el Tratado de Oslo, como está sucediendo ahora.
y se suponía que del otro lado a los terroristas se les exigía que abandonaran su meta de exterminar al pueblo judío israelí. Que si alguna facción por ahí de árabes palestinos insistía en seguir matando judíos, que entonces se suponía que OLP Fatah, ahora llamada Autoridad Palestina, se iba a encargar de reprimir eso. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después de la firma del Tratado de Oslo, cuando entró OLP Fatah a estos territorios militarmente estratégicos, se quintuplicó el terrorismo en contra de los judíos israelíes. Antes del Tratado de Oslo había muy poco terrorismo en contra de los israelíes. Inmediatamente después floreció como nunca el terrorismo en contra de los israelíes. ¿Y cuál se volvió la narrativa de este terrorismo? Se volvió, cada vez que había un atentado terrorista, a los israelíes les decían, no, tenemos que avanzar más rápido el proceso de Oslo. ¿Cómo? Si la condición había sido que si no se acababa el terrorismo, se anulaba el Tratado de Oslo. Ese había sido el Tratado de Oslo. Ah, no. Los israelíes tenían que cumplir sus promesas, pero los árabes palestinos no. Entonces, cada vez que había un nuevo atentado terrorista, a los judíos israelíes les decían, los atentados los están haciendo enemigos de la paz y tenemos que apostarle a la paz. No podemos dejar que saboteen la paz los terroristas. Entonces, cada vez que había un atentado, les decían, les tenemos que dar más poder a Arafat y a OLP Fatah, les tenemos que hacer más concesiones, darles más armas, más entrenamiento militar, más poder, etcétera, para que supuestamente ellos puedan combatir el terrorismo, que por supuesto nunca combatieron, al contrario, ellos lo estaban dirigiendo, como quedó clarísimo en la segunda intifada, que todo mundo entiende, la dirigió Arafat y Al-Fatah, que es el órgano controlador de la OLP. Entonces, ¿hoy qué está pasando? Lo mismo. Trump ha estado rescatando a los yihadistas, forzó a Israel a replegarse en Líbano, forzó a Israel a replegarse en Siria. Trump está nuevamente armando al ejército libanés, que es una sucursal de Hezbollah. Al-Jolani lo está reconociendo como un gobierno legítimo. Al-Jolani es ISIS. Se suponía que ISIS era el gran enemigo de Trump. Puro cuento, puro cuento. Se suponía que Trump era el gran enemigo de Irán. Y ya vimos cuando el ejército israelí estaba volando en pedazos a los ayatolás, no tenían defensas aéreas, Israel estaba actuando libremente sobre el espacio aéreo iraní, faltaban horas quizás para que cayera el régimen y entró Trump a detener a los israelíes, tiró unas cuantas bombas con las cuales tomó el control narrativo de la guerra y dijo ahí muere y le impuso un cese al fuego a los israelíes, y a pesar de que los iraníes no pudieron controlar su política interna y tuvieron que responder con algunos misiles contra posiciones gringas, cosa que Trump había dicho que si sucedía iba a arrasar con los iraníes. No, se aguantó Trump porque si no se aguantaba no podía parar a los israelíes, y esa era la consigna. La consigna era salvar a los ayatolás, como el propio Trump dijo en público que quería hacer. Dijo, quiero salvar el imperio iraní. Esa es una cita textual de Trump en su red de Truth Social. Entonces, todo lo que está haciendo Trump es salvar a los yihadistas aquí, salvarlos allá. Fíjate, después de que Israel hizo una operación en contra de los líderes de Hamas que estaban siendo albergados en Qatar, Trump salió con un nuevo acuerdo con Qatar, que básicamente anuncia que Trump le va a dar la misma protección que a un país de la OTAN, a Qatar, que es el centro yihadista internacional. Ellos son los padrinos del yihadismo internacional, son la hermandad musulmana. Tienen en Qatar a 2 millones de esclavos, porque a eso se dedican los yihadistas. Son el 94% de la población económicamente activa en Qatar. A esos los protege Trump. Ahí tiene Trump su base militar más importante, en Qatar, no en Israel. Entonces todo el cuadro, y están armando a los egipcios que han estado haciendo ejercicios militares en el Sinaí para preparar una invasión de Israel. Entonces todo el cuadro es el mismo del Tratado de Oslo. Bueno, pero Qatar, Egipto mediaron para el cese el fuego, ¿no? ¿Quién? Y Qatar, Egipto... Claro, Qatar medió el cese al fuego porque Qatar también tiene la intención de proteger a los yihadistas, obviamente, igual que Trump. Entonces necesitan un cese al fuego. ¿Por qué? Porque
Israel estaba a punto ya de darle el golpe de gracia a Hamás. Lo único que le quedaba a Hamás era la ciudad de Gaza, y los israelíes ya estaban destruyendo a Hamás en la ciudad de Gaza. Entonces, la destrucción total de Hamás ya venía, y entonces, como en otras coyunturas, entró Trump a salvar a los yihadistas con un disque plan de paz, que por supuesto va a tener la misma estructura del Tratado de Oslo. Se le va a exigir a Israel, y las exigencias que le hacen a Hamás, esas no las va a cumplir jamás. Y cuando Israel se quiera defender de las nuevas agresiones de Hamás, Trump no los va a dejar. Esa es la estructura. ¿Por qué crees que Hamás está celebrando el cese al fuego? En Israel no lo están celebrando, lo están celebrando las familias de los rehenes, pues pero sí, la mitad claro. Digo, está de luto. Ya nadie quiere la guerra, ¿no? Paco, ya nadie quiere la guerra. Mira, Adela, yo entiendo que la gente no quiera la guerra, pero la consecuencia de este cese al fuego va a ser el exterminio de la población judía israelí. Y eso es peor que esta guerra, es mucho peor. Entonces, es peor estar muerto que estar cansado de la guerra. Es peor estar muerto que estar agobiado. Es peor estar muerto que estar asustado. Es peor estar muerto que estar fastidiado. Lo que viene es la muerte. Cada vez que se negocia uno de estos ceses al fuego, uno de estos tratados de paz, la consecuencia siempre es exactamente la misma. La seguridad de Israel queda debilitada y se procede a asesinar a los judíos israelíes. Mira, cuando se negoció para la liberación de Gilad Shalit, una negociación en la que la dirigió Netanyahu, él estaba de turno también en Netanyahu, se soltaron 1,000 terroristas de las cárceles israelíes a cambio de un soldado. Y la consecuencia de eso fue el 7 de octubre, porque en el grupo de terroristas liberados iba Yahya Sinwar, que es el mastermind del 7 de octubre, y muchos de los terroristas que participaron también en la planeación y en la ejecución de ese ataque, que es el peor ataque terrorista sufrido por los judíos después del Holocausto. ¿Qué va a pasar ahora? Lo mismo. Ahora van a soltar, creo que a 2,000 terroristas de las cárceles israelíes. Ahora van a soltar a muchos de los que planearon el 7 de octubre. Así es, van a soltar a 2,000 terroristas de las cárceles israelíes. ¿Qué va a suceder? Más muertes israelíes. A ver, le atribuyen a Einstein una frase que es muy famosa que dice: cuando haces lo mismo una y otra vez, esperando cada vez un resultado distinto al que siempre obtienes, estás loco. Esa es la definición de la locura. Y lo que estamos viendo aquí es que otra vez los israelíes están permitiendo que su gobierno haga lo que siempre hace y que siempre resulta en más y más y más muertes de judíos israelíes. Pues claro que va a suceder lo mismo que siempre. Y esto lo que diagnostica es que los israelíes están locos. No se pueden defender, no pueden razonar. ¿Cuál hubiera sido la otra opción? ¿Cuál hubiera sido la otra opción, Paco? Israel la otra opción es no comportarse como esclavos de los gringos. La gente siempre dice: no, pero es que no tenemos opción porque el presidente gringo dijo. ¿De qué hablas? La alternativa es no hacerle caso al presidente gringo. ¿Cómo? Tú eres tu propio país. ¿De cuándo acá tienes que hacer lo que dice el presidente gringo? Bueno, si lo que el presidente gringo está exigiendo es que tú te suicides, pues entonces lo que haces es no hacerle caso al presidente. Claro que esa es la alternativa. Pero la pregunta ofende. La alternativa es defenderte. Tú eres tu propio país. Israel se está quedando solo en el concierto internacional, ¿no? Israel siempre ha estado solo. Eso es puro cuento. Es puro cuento. El argumento de que Israel está siendo aislado y que los países se están poniendo en su contra es puritito cuento. Desde siempre esta ha sido la política de todos los países de Occidente. Por eso los países de Occidente, liderados por Estados Unidos, organizaron el Tratado de Oslo para meter a los... Fíjate nada más. Al-Fatah, por documentar esto me corrieron a mí de la Universidad de Pensilvania. Esto te demuestra que es una información clave para defender al pueblo judío. Al-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue creado por Haj Amin al-Husseini, padre fundador del movimiento árabe palestino y director de los campos de muerte de Adolfo Hitler en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es la misma persona. Entonces,
¿Qué metieron a Israel los gringos? Porque ellos organizaron el Tratado de Oslo con el apoyo de todos los gobiernos occidentales. ¿Qué metieron a Israel? La continuación de la solución final nazi. Y ahora me dices que Israel se está quedando aislado, por favor. Esa cooperación de todos los países occidentales para meter a los terroristas fue en 1991, 93, 95. Esto es algo muy viejo. Israel no se está quedando solo ahorita. Lo que está pasando ahorita es que ya perdieron la vergüenza. Y entonces ahorita se están delatando en público como lo que realmente han sido todo el tiempo. El peor enemigo de Israel siempre ha sido el gobierno de Estados Unidos. Otro dato que es muy importante y muy diagnóstico. El Tratado de Oslo, que es de donde vienen todos estos problemas, se cocinó en la CIA. El estudio que propuso el Tratado de Oslo lo elaboró un señor que se llama Graham Fuller, analista de la CIA, en una publicación de RAND, que es un think tank del Pentágono. ¿Ok? La CIA, que es la que produjo el Tratado de Oslo, fue creada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, absorbiendo Fremde Heer Ost. Fremde Heer Ost era el servicio de inteligencia de los ejércitos orientales de Adolfo Hitler. Esto se documentó hace mucho. En 1988 lo documentó el historiador Christopher Simpson con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, la ley de transparencia estadounidense, y el Washington Post, cuando lo publicó Christopher Simpson, dijo, ya no se puede negar, la inteligencia estadounidense fue creada absorbiendo miles y miles de nazis alemanes y colaboradores alemanes. No se puede negar, pero se puede esconder, porque eso el Washington Post lo confesó en una reseña del libro en las páginas de atrás y nunca lo convirtió en un escándalo de primera plana. Las grandes cadenas de televisión nunca lo mencionaron, nadie se enteró. Pero ahí está la documentación. Como dijo el Washington Post, la CIA fue creada absorbiendo a los criminales que produjeron el genocidio en Europa. Eso es la CIA. Por supuesto que la CIA diseñó un proceso diplomático para que el gobierno gringo ayudara a meter a una organización terrorista que ya había sido derrotada, la revivieron y la metieron a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Todo eso es la misma estructura de lo que está haciendo ahorita Trump. Es una repetición, es la misma gata revolcada. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Un genocidio? Mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Lo pueden leer en franciscogilwhite.com, ahí lo pueden comprar. Y ahí pueden ver que en 2013 yo predije precisamente lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Yo predije el 7 de octubre. Por eso me entrevistaste después del 7 de octubre, porque yo lo había predicho. Sí. Y ahora estoy prediciendo que se va a concretar. Los judíos israelíes van a ser todos asesinados en Israel. Yo le recomendaría a los judíos que se salgan. Entonces, de nada sirvió este cese el fuego, según tú, solo para empeorar. No, sirvió, claro que sirvió. Sirvió para preparar el genocidio de los judíos israelíes. Para eso sirvió, y eso es lo que viene. Viene el genocidio de los judíos israelíes. Toda la política de Trump ha sido fortalecer a los yihadistas. Mira, lo pinta de cuerpo entero que haya reconocido al Yolani como un gobierno legítimo en Siria. ¿Pero qué? ¿No se suponía que Trump iba a destruir a ISIS? Pues esa era su tarea, ¿no? De Estados Unidos. Se suponía. Y míralo, reconociendo. De pellizco de ombligo, de besito en el cachete con la familia Al-Thani que gobierna Qatar y que produce Al Jazeera y que es ¿cómo diríamos? El padrino del yihadismo internacional. Esto es lo que está pasando. Mira, tenemos el libro de Enrique Pressburger que se acaba de publicar. Sí, lo leí. El negocio del terrorismo, lo deberías de entrevistar. Lo que documentó Enrique Pressburger es que, y está disponible en inglés y en español, es que el financiamiento del yihadismo internacional, la mayor proporción, la partida más grande, algo así como el 80% o más de todo el dinero que reciben los yihadistas para sus actividades terroristas, viene de Occidente. No viene de los países yihadistas. Viene de Estados Unidos, viene de los países europeos, de la Unión Europea, viene de la ONU, viene de un montón de ONGs que disfrazan y lavan el dinero de los servicios clandestinos de la CIA, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, viene de Soros. Todo eso está produciendo
el yihadismo. El yihadismo es una producción occidental, de los gobiernos occidentales. Y lo que va a producir, como en la Segunda Guerra Mundial, que también fue una producción de los gobiernos occidentales, va a producir un nuevo genocidio. Ahora, en términos concretos, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Desde el primer minuto de hoy empieza el cese el fuego y luego vendrá el intercambio de rehenes. Mira, es posible que el intercambio de rehenes sí suceda, porque si no sucede eso, entonces se le daría una excusa de oro a los israelíes para presionar, para reanudar la guerra contra Hamás. Y lo último que quiere Trump es que le rompan a su preciada Hamás. Entonces, es muy posible que el intercambio de rehenes sí suceda, porque realmente es la única forma de garantizar que Trump pueda proteger a Hamás. Pero una vez que se liberen a los rehenes y que se fuerce un agradecimiento a Trump por la liberación de los rehenes y todo esto, Hamás va a empezar a violar el acuerdo. No se va a desarmar, no se va a deslindar del gobierno en Hamás, en Gaza. Van a violar todas las promesas que hicieron, por supuesto, porque el único objetivo de Hamás es exterminar a los judíos. Pero en el corto plazo. Ellos lo dicen. ¿Tú crees que esto sea en el corto plazo? No. En el muy corto plazo, Hamás va a empezar a violar todas las cosas que prometió. Como igualito que OLP Fatah, en el momento en que entró a Israel, se quintuplicó el terrorismo contra los israelíes. No se tardó ni un segundo, fue instantáneo. Entonces, la predicción aquí es la misma. Instantáneamente Hamás va a empezar a violar todos los acuerdos que supuestamente firmó. Y Trump va a insistirle a los israelíes, y lo va a lograr, que no se defiendan, como hicieron durante toda la historia del proceso de Oslo. Cada vez que había un atentado contra Fíjate, cada vez que hay ataques terroristas o ataques ya más militares en contra de Israel, la reacción del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos occidentales siempre es que la reacción de Israel no vaya a ser desproporcionada, que por favor ya se calme, que quieren un cese al fuego. Te voy a dar un dato histórico. A ver, porque ya trajiste abajo una que parecía buena noticia. Te voy a dar un dato histórico. A la mitad de las sanciones en contra de Irak fueron sanciones organizadas por los gringos con el apoyo de los gobiernos europeos. Estas sanciones causaron la muerte de 500,000 niños árabes en Irak. Estamos hablando, 500,000 de niños árabes, Adela. 500,000. Y le preguntaron en una entrevista, Leslie Stahl de 60 Minutes, le preguntó en una entrevista a Madeleine Albright, que era en ese momento secretaria de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, le preguntaron, oiga, 500,000 niños muertos en Irak por las sanciones de nuestro gobierno. ¿Esto vale la pena? Y sin pestañear, Madeleine Albright contestó, sí, vale la pena. Esto vale la pena. 500,000 de niños muertos. No es cierto que a esta gente les interesan los árabes y que lloran por los árabes. En Gaza, inclusive si aceptamos las cifras de Hamás, que obviamente están completamente infladas, pero si las aceptamos, estamos hablando de 60 y tantas muertes en total. Y eso se supone que es un genocidio. Pero cuando Estados Unidos mató 500,000 niños en Irak, nadie lo llamó un genocidio y recibió el apoyo de todos los gobiernos occidentales. Entonces, son lágrimas de cocodrilo. Todo esto de la urgencia de un cese al fuego para detener la crisis humanitaria en Gaza, esto es puro cuento. Lo que están haciendo es proteger a los yihadistas. Bueno, si hay una crisis humanitaria en Gaza, ¿no? Lo que estoy diciendo es que independientemente de que haya o no haya una crisis humanitaria en Gaza, a estos gobiernos occidentales no les importa. Mataron 500,000 niños en Irak. Ellos no actúan porque hay una crisis humanitaria en Gaza. Ellos actúan para detener la autodefensa de los judíos, porque quieren matarlos. Quieren proteger a los yihadistas que van a matar a los judíos. Esto es lo que hicieron. Fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos no permitió que los judíos se refugiaran en Estados Unidos.
Esto es muy famoso, Adela, y el subsecretario de Estado, Breckinridge Long, envió un memorando a todos los consulados y embajadas de Estados Unidos en Europa, diciéndoles, no les nieguen la visa luego a los judíos. Lo que hay que hacer es postergar, postergar, postergar. Dijo la palabra postergar 3 veces, para que se entendiera que cuando los judíos llegaran a los consulados y a las embajadas pidiendo de emergencia una visa para refugiarse en Estados Unidos, les dijeran, bueno, sí, la estamos tramitando, pero regresa la semana entrante, por favor. Regresaban la semana entrante y les decían, sí, la seguimos tramitando, regresa la semana entrante. Eso lo que hizo fue que mucha gente a la que nunca le dieron su visa se esperara una semana, otra semana y estuvieran entonces en Europa emplazada cuando Hitler los alcanzó. Mucho mejor hubiera sido, si no les iban a dar su visa, que nunca se las dieron, decirles de entrada no te la voy a dar, porque entonces ellos tomaban otras medidas, se escapaban a otro lado. Ah, no, Breckinridge Long, que es reconocido como un antisemita, envió la orden de postergar, 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 que era una política diseñada para cooperar con la solución final. Y a la mitad del Holocausto, un grupo de funcionarios de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos publicó un documento que puedes ir a leer ahorita en internet si quieres, que se llama algo así como the acquiescence of this government in the murder of Jews, la complicidad de este gobierno en el asesinato de judíos, y era una compilación de todas las políticas que había puesto en marcha Estados Unidos para ayudarle a Hitler a matar a los judíos en Europa. Empezando porque nunca quisieron bombardear las vías de tren que iban a los campos de muerte, ni siquiera las vías de tren que iban a los campos de muerte, cosa muy fácil de hacer. La política que están siguiendo ahorita es la misma que siguieron a mediados del siglo XX, que es hacer como que se oponen a los antisemitas, ¿no? Supuestamente eran enemigos de los nazis alemanes, ahora supuestamente son enemigos de los yihadistas, pero la política es apoyar a los nazis alemanes, como hicieron en el siglo XX con la política de apaciguamiento, que así la llaman, de apaciguamiento, que en realidad le dio a Hitler toda Europa prácticamente sin que Hitler tuviera que desenvainar la espada, y ahora siguen una política que supuestamente son enemigos de los yihadistas, pero cada vez que los israelíes empiezan a defender de los yihadistas, salen a proteger a esos mismos yihadistas. Híjoles, pues espero por sobrevivencia que estés equivocado, caray. No, la supervivencia no depende de que yo esté equivocado. La supervivencia depende de que los israelíes se puedan defender y no los dejan defenderse. Bueno, ya sé que no estás en México, pero cuando estés, a ver si vienes a cotorrear. Encantado. Te mando un abrazo, Paco. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, pues para buena parte del mundo sí es una buena noticia. Vamos a enlazarnos y me da mucho gusto saludar al coordinador general del C5 aquí en la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cómo estás, Salvador? Buen día. ¿No? Nada más oigo tu gritito, Gisela, de ay. Por cierto, estamos transmitiendo por TikTok también, ¿no? Estamos transmitiendo en vivo por TikTok. ¿Ahí qué puede hacer la gente? Ah, nos pueden poner muchos like. ¿También? Florecitas, estrellitas. ¿Qué? Diamantitos. ¿Pero tenemos una cuenta abierta? Siempre de nuestra cuenta. Bueno, pues que ahí también pueden hacer algún tipo de contribución, me dicen, pero... Mientras más likes les dan su insignia de fan destacado. Ah, mientras más likes le dan, obtienen su insignia de fan destacado. Bueno, lo tengo. Chava, ¿cómo estás? Congelada yo también, aquí. Congelada yo también. Hola, Salvador. Bueno, déjenme ir al TikTok entonces a darle la bienvenida a nuestra gente, ¿no? Espérenme. Ay, no veo sus... Aquí están. ¿Ya? Hola, Salvador.
Ponle tu micrófono. ¿No? A lo mejor márquenle. Maite Flores, ¿cómo estás? Juanjo Moreno ya está por TikTok también. ¿Te fuiste del YouTube, Juanjo? Hoy es cumpleaños de la Sala MX. Felicidades. Muchas felicidades. Y hoy es cumpleaños de mi muy, muy querido, amadísimo amigo Roberto Gil Suárez. Te amamos aquí. Que se oiga. Que se oiga. Muchas gracias a Cris. Sergio Íñigo, gracias. Nidia Ocheita de aquí, muchas gracias. Pónganle cositas. Yo también te amo, mi querido Juan José. ¿Quién más está por aquí? Adela, él está diciendo lo que es la historia, dice Nidia. Hasta en la Biblia habla de todo lo que está pasando. Dice Cris, Israel siempre ha sido atacado. Este señor habla sin pruebas. Y bueno, pues algunos quieren callar. Aquí no callamos a nadie, esa es la verdad de las cosas, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Ya lo escuchamos? Oigan, está bien padre estar en TikTok. Sí. Rey, muchas gracias. Yo también, I love you. Amortiz, que cuánto tiene aquí en esta plataforma. Siempre hemos estado, pero de pronto no